Buenas noches, mi nombre es Iván Andrés Patiño Herrera, soy estudiante de octavo cuatrimestre del programa de Contaduría Pública de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. El día de hoy vamos a hablar sobre los mecanismos de participación ciudadana, esto correspondiente a la asignatura de responsabilidad, control social y fiscal. Inicialmente vamos a hablar de lo que es el referendo. En Colombia, el referendo es un mecanismo de participación ciudadana que permite a los ciudadanos votar directamente para aprobar o rechazar reformas constitucionales o leyes. Este proceso, recordemos que está regulado por la Constitución y la Ley 134 de 1994, más conocida como la Ley Estatutaria de Participación Ciudadana. El proceso de referendo en Colombia eh, sería el siguiente. Tendría primero una iniciativa. Esto es que la propuesta puede ser presentada por el presidente, un grupo de ciudadanos o el Congreso. Después se lleva a una recolección de firmas. Si es una iniciativa ciudadana, se deben recolectar firmas equivalentes al 5% del censo electoral para reformas constitucionales. Posterior a eso se realiza una revisión constitucional. La Corte Constitucional revisa la constitucionalidad del contenido del referendo. Después se realiza una convocatoria, esta hecha por el presidente, que convoca al referendo mediante un decreto si éste cumple con los requisitos. Y de ahí se lleva a una votación popular. En esta votación, pues los ciudadanos, como lo mencionamos al inicio, pueden decir sí o no a la propuesta que se está planteando en las urnas. Un ejemplo del referendo en Colombia puede ser el referendo constitucional de 2003. Este se realizó un referendo para aprobar una serie de reformas constitucionales propuestas por el gobierno del, en ese entonces, presidente Álvaro Uribe, y se presentaron 15 preguntas sobre temas como la reducción del Congreso y la eliminación de subsidios a partidos políticos. Eh, La Corte Constitucional revisa las preguntas y aprobó que cumplían con los requisitos legales y constitucionales. Este fue el proceso que tuvo ese referendo en el 2003. Después de todo su proceso para ejecución del referendo, la votación se votó el 25 de octubre del 2003. Sin embargo, solo una de las 15 preguntas fue aprobada en ese entonces, permitiendo la reelección presidencial inmediata. La importancia de la Corte, la importancia del referendo es que el momento en el que se define y se valida el contenido de las preguntas que serán sometidas a votación asegura su claridad y conformidad con la Constitución. Entonces, podemos decir que el referendo es una herramienta esencial para la democracia en Colombia, permitiendo la participación directa de los ciudadanos en decisiones importantes sobre reformas legales y constitucionales. Otro mecanismo de participación ciudadana es la iniciativa legislativa. La iniciativa legislativa es una capacidad de proponer la creación, modificación o derogación de leyes. Está regulada principalmente por la Constitución Política y la Ley 5 de 1992 en el reglamento del Congreso. Para responder la pregunta de quiénes pueden ejecutar la iniciativa legislativa, en Colombia puede ser ejecutada por el presidente de la República, los senadores y representantes de la Cámara, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura, el fiscal general de la Nación, los gobernadores y alcaldes, esto en temas de interés departamental o municipal. Un grupo de ciudadanos también para proyectos de ley ordinaria. Y en este proyecto se necesitaría que al menos el 5% del censo electoral y para reformas constitucionales se requiere el 10%. ¿Cuál es el proceso para llevar una iniciativa legislativa? Primero, una presentación ante el Congreso de cuál es el proyecto de ley. Se debate en comisiones. En esto, pues, se realizan los debates pertinentes del Senado y de la Cámara. Después hay un debate en plenaria. Si es aprobado en comisión, se debate en las plenarias del Senado y la Cámara. Posterior a eso, una aprobación y sanción. Si es aprobado por ambas cámaras, el proyecto pasa al presidente para su sanción y promulgación como ley. Por ejemplo, eh,
La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras fue la Ley 1448 de 2011. Esta ley fue una iniciativa legislativa del presidente Juan Manuel Santos, enfocada en reconocer y reparar a las víctimas del conflicto armado. El proceso que tuvo fue que se presentó por el gobierno al Congreso, fue debatido y aprobado en las comisiones plenarias del Congreso y se convirtió en la Ley 10 de junio de 2011, tras la firma del presidente. La ley establece medidas para la reparación de víctimas y la restitución de tierras despojadas durante el conflicto armado. La importancia de esta iniciativa legislativa es fundamental para la democracia, ya que permite a los actores, incluidos los ciudadanos, influir en la creación de leyes y en la dirección de la política del país. Es un mecanismo que facilita la participación activa y el debate público en el proceso legislativo. Otro mecanismo de participación ciudadana es el cabildo abierto, que en Colombia es una reunión pública en la cual los ciudadanos pueden debatir temas de interés común con sus autoridades locales, como los alcaldes y concejales. Es un espacio para expresar opiniones, proponer soluciones y hacer recomendaciones sobre la gestión pública y el desarrollo local. El propósito del cabildo abierto es facilitar la participación directa de la ciudadanía en la toma de decisiones y en la supervisión de la administración pública local. Recordemos que esto está regulado por la Constitución y por la Ley 134 de 1994 y la Ley 1757 de 2015, conocida como la Ley Estatutaria de Participación Ciudadana. ¿Cómo se convoca un cabildo abierto? Se hace una solicitud en donde los ciudadanos presentan ante el Consejo Municipal o Distrital. Recordemos que esta solicitud debe ser respaldada por firmas de al menos el 5% de los ciudadanos inscritos en el censo electoral del municipio o del distrito, o por un número mínimo de personas si el municipio es pequeño. Posteriormente es aprobado por el Consejo si se realiza el cabildo y se fija una fecha para su realización. Debe ser comunicada a la sociedad. Una convocatoria pública, la convocatoria debe hacerse con al menos 8 días de antelación, indicando fecha, hora, lugar y temas a tratar. Y después la realización, en la reunión los ciudadanos exponen sus preocupaciones y propuestas y las autoridades locales responden y discuten las posibles soluciones. El cabildo abierto es muy importante porque, como lo hemos mencionado, permite a los ciudadanos ejercer su derecho de participación y a influir en la toma de decisiones locales. Esto facilita la supervisión ciudadana de la gestión pública y promueve la transparencia en la administración local. En el cabildo abierto, como ejemplo, podemos mencionar el cabildo abierto en Soacha en el 2021. En noviembre del 2021, donde los ciudadanos de Soacha, Cundinamarca, convocaron un cabildo abierto para discutir la problemática de la seguridad y la movilidad en el municipio. En este cabildo, un grupo de ciudadanos presentó una solicitud respaldada por firmas al Consejo Municipal, solicitando la discusión de temas relacionados con la seguridad y la movilidad. El Consejo la aprobó, se realizó el cabildo y lo convocó públicamente, invitando, como lo mencionamos antes, a toda la comunidad. Los ciudadanos durante este cabildo expresaron sus preocupaciones sobre el aumento de la delincuencia y la congestión vial. Propuestas incluyeron mejoras en la infraestructura y el aumento de la presencia policial. Para resumir en lo que sucedió, las autoridades locales se comprometieron a implementar algunas de las propuestas como la instalación de cámaras de seguridad y la mejora de señalización vial. Entonces podemos decir que el cabildo abierto es una herramienta valiosa para la participación ciudadana en Colombia y permite a las comunidades involucrarse directamente en la gestión pública y en la resolución de problemas locales. Con esto fortalecemos así la democracia y la transparencia en el gobierno local. Vamos a hablar un poco de lo que es el plebiscito. Y es que el plebiscito es un mecanismo de participación ciudadana igual que los anteriores que hemos mencionado, en el que se somete a votación una decisión pública específica para que el pueblo la apruebe o la rechace. Es una forma directa de consultar a la ciudadanía sobre temas
de gran relevancia nacional. Este plebiscito está regulado por la Ley Estatutaria 1806 del 24 de agosto del 2016 y ahí regula en nuestro ejemplo que vamos a citar el Acuerdo Especial para la Paz. Bueno, eh, este plebiscito, entre sus características, pues debe convocarlo el presidente de la República, convoca al pueblo y es autorizado por el Congreso. Se formula una pregunta clara sobre la decisión que se someterá a consulta y los ciudadanos van a votar con un sí o con un no. Los requisitos para el plebiscito, para que el plebiscito sea válido, debe cumplir con ciertos requisitos como la participación mínima del 25% del censo electoral, según la ley 1757 del 2015. Y nuestro ejemplo claro en este caso es el plebiscito por la paz del 2016, donde el gobierno de Juan Manuel Santos convocó un plebiscito para que los ciudadanos se pronunciaran sobre el acuerdo de la paz firmado con las FARC, que como todos sabemos es un grupo guerrillero que había estado en conflicto con el Estado colombiano durante más de 50 años. Recordemos que para que este plebiscito que se convocó se llevara a cabo, se buscaba una aprobación del 13% del, del censo electoral. Además de este 13%, debe superar los votos al no. Si los votos son iguales, el mecanismo de participación no será aprobado. Entonces, en ese orden de ideas, el objetivo del plebiscito fue los acuerdos de paz, el 13% del 2016, que equivalía aproximadamente a 4.396.626 votos y que debía superar los votos al no. En este plebiscito ganó el no. Se renegociaron los acuerdos considerando las oposiciones. Esto lo hicieron con el fin de no perder toda esa trayectoria de diálogos con los grupos armados y poder establecer un acuerdo, realizando ajustes a ese acuerdo de paz para que pudiera ser firmado. De esta manera, el acuerdo de paz se firmó porque ambas partes decidieron continuar negociando y ajustando el acuerdo inicial. Con este se llegó a un consenso más amplio y de ahí que de esta manera fue aprobado por el Congreso sin la necesidad de realizar un segundo plebiscito. Ahora los voy a dejar con mi compañera Eddie Yolanda Rodríguez, que les va a hablar sobre otros mecanismos de participación que también están incluidos en nuestra presentación. Muchas gracias. Revocatoria del mandato. La revocatoria del mandato consiste en un derecho político en el cual nosotros como ciudadanos podemos tener o determinar el mandato que se les ha conferido, cedido a un gobernador o a un alcalde de cualquier municipio. Esto se puede tramitar, esa revocatoria, tanto del alcalde como del gobernador, independientemente del departamento que sea. Eso se hace por medio del cual los ciudadanos dan por terminado con pues lo que se confirió a un gobernador y está dispuesto en la ley 134 de 1994, con la que cuentan los colombianos para ejercer el control y así garantizar la eficiencia de este dicho acto. En Colombia, la revocatoria solo aplica para los alcaldes y gobernantes, solamente para esos dos cargos, no para otros funcionarios de la elección popular. Y así, en consecuencia, los habitantes de un determinado municipio o un departamento en Colombia pueden pedir que sus alcaldes o gobernadores sean referidos con sus cargos cuando existan de pronto un inconveniente general que impida que ellos sigan ejerciendo esta labor en su departamento y pues con su programa de gobierno. Tenemos varios artículos. En el artículo 1 de artículo 259 de la Constitución Política, manifiesta también cumplimiento del programa de gobierno que haya presentado como parte integral de la inscripción de la candidatura. En el artículo 2 del desarrollo de los artículos 40 y 103 de la Constitución Política, esta revocatoria por incumplimiento del programa de gobierno es un mecanismo de participación popular en los términos de esta ley.
Así, en el artículo 3, los candidatos a ser elegidos popularmente como gobernadores y alcaldes deberán someterse a la consideración ciudadana de un programa de gobierno que hará parte integral de las instituciones ante esas autoridades electorales respectivas, debiéndose surgir posteriormente su publicación en el órgano oficial de la entidad territorial respectiva. Así existe el artículo 4, artículo 6, perdón, artículo 5. Vamos a hablar sobre este tema importante que es el voto en Colombia. El voto en Colombia es algo muy importante, el cual nos da la representación voluntaria como ciudadanos, este derecho que nos sirve para tomar la decisión en un debido momento referente a las políticas y referente a esos programas que debaten y que exponen cada uno de los candidatos. Votar es un acto por el cual un individuo manifiesta que prefiere cierta opción después de haber estudiado, después de haber escudriñado, después de haber verificado pues las propuestas en las cuales se transmiten o se informan, uno como ciudadano toma la decisión libre de votar por esa persona. Votar siempre implica elegir entre distintas opciones. Cuando un grupo debe tomar decisiones, puede seguir varios métodos. Por ejemplo, decide una persona o un pequeño cuerpo directivo al que se le reconoce capacidad para asumir esta responsabilidad sin necesidad de consultar al resto de los miembros. El grupo decide por consenso los miembros que llegan a un acuerdo con el que consideran las distintas propuestas, los intereses y las necesidades del grupo. Y este grupo también decide mediante una votación, el cual se caracteriza por una parte o todos los integrantes de un grupo que participen en en la toma de decisiones expresando libremente su voluntad y preferencia. Lo que se puede votar y lo que no se puede votar. Votar los derechos humanos de las personas. Tales derechos son aquellas libertades, facultades de los cuales gozan todas las personas por el hecho de serlo y aseguran un trato y una vida digna. No se someten a votación las decisiones que corresponden a tomar a especialistas. La ciudadanía no puede votar para decidir qué vacuna aplicar a la población infantil. De esta misma manera, sería imprudente que los alumnos de secundaria, en un ejemplo, decidieran mediante votación qué materias deberían estudiar. Estos son ejemplos para pues, poder entender y tener más claramente qué son los procesos que nosotros no podemos votar, no podemos decidir. En ambos casos se trata de decisiones que deben tomar expectativas con la formación y los conocimientos adecuados. Designación de cargos públicos que deben ser basados en el método, los conocimientos y las capacidades, así como hay cargos que se someten a una votación. En otros, una autoridad superior evaluada por alguna norma o algún procedimiento preliminar. Existen algunos principios, instituciones y procedimientos para este voto. Ya se ha visto que la votación es un método participativo de toma de decisiones colectivas y siempre implica elegir entre distintas opciones, pero que sea participativo, que no implique necesariamente que tenga propósitos democráticos. Los procesos de elección solo adquieren la calidad de democrático cuando están presentes algunas de estas condiciones. Tenemos la participación, se abre el mayor número posible de personas interesadas o afectadas por la decisión que se tomará. El proceso que se organiza conforme a ciertos principios y normas y procedimientos, que es un requisito obligado para que quienes participen en una elección den por válida esta decisión resaltante. Bueno, en este momento voy a dar de pronto una información sobre la consulta popular. Esta consulta popular, según el artículo 103 de la Constitución Política, señala que la consulta es un mecanismo de participación ciudadana a través del cual el pueblo ejerce su soberanía y consiste en poner en consideración a los ciudadanos a una o varias preguntas sobre un asunto de trascendencia nacional de interés público y colectivo. También tenemos el artículo 5 de la Ley
estatutaria 1757 del 2015, donde señala que cualquier ciudadano podrá solicitar a la Registraduría Nacional del Estado Civil su inscripción como promotor de una consulta popular de origen ciudadano. La diferencia con el plebiscito, en cambio, es menos clara puesta que la institución no lo desarrolla y la Corte se ha determinado que al igual que el referendo y que la consulta popular operan mediante el voto directo del cuerpo electoral, con un sí o con un no, sobre una pregunta o un proyecto de decisión que él le someta a su consideración.